en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 33. La lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. Como ven, la palabra de Dios nos está exhortando a que la palabra de Dios la llevemos al mundo, a todas las naciones, que la palabra de Dios no la ocultemos, no la pongamos debajo de la mesa, no la pongamos debajo de la cama, no la pongamos debajo de un almud, la encerremos abajo de una caja, que la palabra de Dios no la llevemos en un grupo privado donde nadie pueda ver la palabra de Dios, donde nadie pueda ver las predicaciones, donde la palabra de Dios quede encerrada para cierto grupo de personas, por ejemplo para 10 personas, y que de allí no la puedan ver las demás personas. Esa palabra quedó encerrada, quedó adentro de una caja, quedó abajo de una mesa, quedó abajo de un almud, de una caja. Esa palabra no viajó al mundo, no viajó a las naciones, ni siquiera viajó ni cruzó una calle hacia otra casa. ¿Por qué? Porque encerraron la palabra de Dios. Y como dijimos anteriormente, cuando se encierra la palabra de Dios, se entiende que hay algo malo en esa iglesia o en esa casa, que algo malo están haciendo, y por eso no quieren que se sepa lo que hacen. No quiere esa persona que la descubran que está llevando otro evangelio diferente al de Cristo Jesús. Y la mayoría de las personas son porque venden la palabra de Dios, son porque predican otro evangelio diferente al de Cristo Jesús. Son iglesias de prosperidad, donde aún se van al diezmo, donde les importa más que las personas diezmen, y además los engañan. Les dicen que si diezman se van a ir al cielo, que si diezman van a ser salvos. Por eso muchas iglesias están cerradas, cierran las puertas, y en esas iglesias hay membresía para los miembros. Solamente entran aquellos que dan diezmos, solamente entran aquellos que dan ofrendas, y está cerrada para las demás personas. Para el público están cerradas las puertas. ¿Por qué? Porque hay exclusividad, porque hay otra doctrina diferente a la de la Biblia, a la de Cristo Jesús. Y como dijimos, la mayoría de las veces son iglesias de prosperidad, donde venden la palabra de Dios, donde aún se van sobre la ley y se van sobre el diezmo, y les interesa más que la gente diezme a que la gente sea salva. Y aquellas personas que diezman andan en el pecado, andan en el adulterio, andan en el robo, andan en la lujuria, andan en la inmundicia, andan en la codicia, andan en el pecado, y no los exhortan a que dejen el pecado, y no los exhortan a que cambien, a que se arrepientan, no los exhortan a que anden en santidad, a que anden en obediencia, no los exhortan a que dejen el mundo, a que dejen la vida pasada. Por eso esas iglesias tienen cerradas las puertas para el público en general, para que no conozcan la palabra que predican, para que no conozcan la falsa doctrina que llevan, el evangelio diferente de Cristo Jesús. Por eso hoy en día hay muchas doctrinas que esconden la palabra de Dios, la meten adentro de cajas y le ponen una cadena y un candado para que nadie se entere de lo que hablan ni de lo que predican. Y también hay otras iglesias que meten la palabra de Dios abajo de la mesa para que nadie vea la palabra de Dios ni la escuche. Meten la palabra de Dios abajo de un almud, de una caja. Hacen grupos privados en el Facebook para que nadie se entere de la palabra de Dios. Y también hacen predicaciones en YouTube, y esas predicaciones las hacen privadas para que ninguna persona que no sea miembro de la iglesia escuche esas predicaciones. Y como dijimos, son predicaciones privadas, palabra de Dios privada, que no viaja hacia el mundo, que no viaja hacia las naciones, palabra de Dios que no trae alcance, palabra de Dios que nadie la conoce. Y mejor es que no la conozcan, porque la mayoría de las veces es palabra torcida,
es otro evangelio, otra doctrina diferente a la de Cristo Jesús. Y la mayoría de las veces esta palabra no se habla en las iglesias. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias están perdidas y niegan la fe en Cristo Jesús y se van sobre la ley y aún piden el diezmo y piden las ofrendas y les interesa más que la gente diezme a que la gente sea salva. Y aquel que quiere predicar que Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley, aquel que quiere predicar que la ley fue anulada por Cristo Jesús, que Cristo Jesús en esa cruz anuló el acta de los decretos y que por medio de nuestra fe somos salvos. Aquella persona que habla el evangelio de Cristo Jesús no lo dejan predicar. Por eso yo predico en mi casa, predico en mi estudio. Aquí en mi casa yo tengo libertad de hablar la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Y no me importa que sea aborrecido por las personas, no me importa que sea desechado, no me importa que sea vituperiado, porque aun Cristo Jesús fue vituperiado, fue desechado y fue muerto por llevar la palabra de Dios. Igualmente los discípulos fueron encarcelados, fueron perseguidos, fueron apedreados y aún algunos discípulos fueron muertos por llevar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicciones, y más cuando llevamos la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Así como Cristo fue desechado por su pueblo Israel, fue desechado por los maestros de la ley, por los escribas, por los fariseos y por los sacerdotes de su propio pueblo, así también nosotros seremos vituperiados, seremos desechados, y aún de nuestra propia casa y aún de nuestra propia iglesia a donde vamos, porque hoy en día son pocas iglesias de sana doctrina que se predica la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Son pocas las iglesias que no niegan la fe en Cristo Jesús. Son pocas las iglesias que ya no se van sobre la ley, y son pocas las iglesias que piden ofrendas y son ofrendas voluntarias, lo que las personas quieran dar, lo que las personas quieran ofrendar. Y también son pocos discípulos que llevan la palabra de Dios a todas las naciones. Por eso debemos poner nuestra confianza en Dios y no en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no nos da nada. El hombre solamente nos da mentiras. El hombre solamente nos da promesas que la mayoría de las veces no cumple. Solamente Dios cumple su palabra. Dios no tiene palabra de hombre, el cual se le olvide a Dios que nos hizo promesas. Dice la palabra de Dios: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Por eso debemos poner nuestra confianza en Dios. Debemos obedecer a Dios primero que a los hombres. Debemos agradar primero a Dios que a los hombres, porque nosotros dependemos de Dios. Porque así como el alfarero hace un monito, hace un vaso y le sale mal, lo desbarata y vuelve a hacer otro vaso, otro monito donde quedó perfecto, donde no le quedaron fallas. Lo mismo le sucede a Dios. Si Dios quiere, nos hace de nuevo, nos hace una nueva criatura, nos da un espíritu nuevo y nos hace de nuevo, si Dios quiere. Pero al desobediente, Dios le da su paga, y al obediente, Dios le da su paga también. Y esa paga son bendiciones, y esa paga para aquel que obedece a Dios son prosperidades. Todo lo que haga prosperará, y Dios estará con él. Por eso debemos llevar la palabra de Dios para ser bendecidos, aunque seamos vituperiados por el hombre, aunque seamos desechados por el hombre, aunque seamos encarcelados por el hombre, aunque seamos apedrados por el hombre. Y si somos muertos por el hombre, bienaventurados somos, porque también por ser muertos, por llevar la palabra de Dios, tendremos bienaventuranzas, tenemos nuestra paga en el cielo. Gloria a Dios, santo eres Señor.